Bienvenidos una vez más a una edición de Conexión GT. Soy Richard Shaw, su anfitrión el día de hoy. Me da mucho gusto recibir en el estudio al señor embajador de la República de Israel. Bienvenido, señor embajador. Gracias. Muchísimas gracias, Richard. Es un placer estar contigo y con los televidentes, oyentes una vez más. Buenos días. Gracias, señor embajador. Tenemos varias preguntas con respecto a la evolución de las relaciones Guatemala-Israel. Recientemente vimos un informe que estuvo circulando en algunos grupos periodísticos con respecto a todo el desarrollo de las actividades que se llevaron a cabo este año. Pero dígame, ¿cómo va el tema de los apoyos y la situación que tenemos, la relación diplomática y comercial entre Guatemala e Israel? Bueno, 2021, a pesar de la pandemia y las dificultades de la pandemia, terminó una vez más como un año con excelentes relaciones bilaterales en todos los ámbitos entre Guatemala e Israel. Todos los ámbitos, quiere decir políticos, económicos, de cooperación, por supuesto, y y demás. Y me imagino que, Richard, tú viste este informe que nosotros enviamos, sí. Y allá es un informe de como 50 páginas, pero lo que quiero decir es que nosotros, de nuevo, a pesar de la pandemia, recibimos acá un experto agrícola israelí, un agrónomo, y Guatemala fue el único país en América Latina que recibió un experto para un año, y hoy voy a recibir la noticia de tenerlo un año más. Y ese agrónomo, Giora Tesler, está trabajando con MAGA para apoyar más que todo en las zonas, en los departamentos afectados por ejemplo, por las huracanes Eta y Iota. Pero él ya ha viajado en 5 meses que está aquí en muchos de los departamentos apoyando, da capacitaciones, asesorías técnicas, etc. Su proyecto principal, y vamos a ejercer este proyecto este año 2022, es crear en agrícolas en Villanueva. Vamos a crear allá, construir allá con presupuesto israelí de $100,000, una finca, y vamos a demostrar allá tecnologías agrícolas israelíes, y de allá van agricultores, agrónomos de todo el territorio nacional para estudiar estas tecnologías agrícolas israelíes. Estamos trabajando con ENCA y con MAGA en eso. Bueno, además de este hecho tan trascendente en el área de la agricultura, me llamó la atención que ustedes han hecho, además de aportes a nivel de salud, hicieron tuvieron una participación muy directa en el tema de el área del corredor seco, enseñándoles a ustedes cómo se puede cultivar en el área del corredor seco, que es un área pues que si bien es cierto, es bastante calurosa, no es ni la mitad de calurosa lo que es Israel. ¿Cómo nos fue en ese proyecto? Mire, hace 4 años y le pregunté, bueno, ¿cuántos milímetros de lluvia tienen ustedes aquí? Cuando escuché eso, le dije a mis anfitriones, miren ustedes, aquí no es seco, aquí Israel es un país seco. El problema de Guatemala, Richard, y yo digo eso por mucho tiempo, no es falta de agua. Aquí hay mucha agua, aquí hay muchas lluvias. Ojalá que en Israel tuvimos 10%, 5% de las lluvias que tienen ustedes aquí. El problema aquí es manejo de agua, aprovechar la mucha agua que tienen, purificación de agua, etcétera. Nosotros vamos a tener un proyecto con IsraAid. IsraAid es un ONG israelí de cooperación, pero no es gubernamental. Nosotros también pagamos en otro proyecto $70,000. Vamos a instalar en algunos departamentos en el corredor seco, vamos a instalar sistemas de purificación de agua, más que todo en hospitales, donde no, el más importante,
Hospitales que no tienen agua potable, vamos a instalar ya sistemas de purificación de agua. Es una tecnología israelí única. Serán, si no me equivoco, en 6 hospitales, en las Verapaces, en Escuintla y en otros lugares. Pero lo que quiero decir es el siguiente. Israel es un país que tiene, bueno, es un líder mundial, no es un secreto, líder mundial en la ciencia, la tecnología, la agricultura, agua, tecnologías de agua, y nosotros compartimos ese conocimiento con nuestros amigos guatemaltecos. Ahora, en años normales, y no estamos, lamentablemente, entramos al tercer año con la pandemia, lamentablemente, espero que será el último, pero en años normales nosotros enviamos decenas, y el 2018 enviamos más de 100 profesionales a Israel para participar en cursos, talleres, y estas personas regresan a Guatemala y implementan lo que estudiaron en Israel aquí en todo el territorio nacional a través de una asociación de ex-becarios en Israel. Y además, en años normales traemos expertos para dictar cursos y asesorías técnicas. Este año, por la pandemia, no fue posible, pero como dije en el inicio de mis palabras, sí, con mi presión a mi gobierno, Guatemala fue el único país en América Latina donde Mashav, la Agencia Israelí de Cooperación para el Desarrollo, envió un experto de largo plazo, agrónomo, que está apoyando y está viajando cada semana a otro lugar para apoyar y ayudar a los agricultores pequeños. Este es importante. ¿Qué planes tenemos en la cooperación para el 2022? ¿Qué podríamos esperar? Bueno, si la pandemia, las condiciones de la pandemia permiten, y después vamos a hablar sobre la pandemia, vamos a tener aquí, vamos a enviar becarios a Israel, vamos a tener expertos no solamente en los temas agrícolas, temas de, por ejemplo, seguridad ciudadana, manejo de situaciones de emergencias, estos temas que tenemos experiencia, vamos a ejercer aquí. Otro tema es la cooperación trilateral que tenemos con USAID. ¿Qué significa cooperación trilateral? Mashav, la agencia israelí, USAID, la agencia de Estados Unidos, apoyan juntos a Guatemala. Ese es algo que empezamos el año pasado con un curso de irrigación en Huehuetenango, pero vamos a aumentarlo eso. Estoy en contacto con la directora de la oficina de USAID aquí y vamos a tener acá cursos en temas de seguridad, en temas de emprendimiento y innovación empresarial. Ese es un tema sumamente importante, Richard. Yo estoy viajando mucho en Guatemala. Yo puedo decir que ya he estado en los 22 departamentos y estoy hablando con alcaldes y ellos me dicen, embajador, tenemos jóvenes muy talentosos que pueden crear su negocio, pero no saben cómo hacerlo. Y nosotros tenemos la experiencia en eso. Entonces, ese también nosotros podemos hacer. Y por supuesto, en el tema agrícola, tema de agua, como dije antes, vamos a construir en Enca una finca que va a demostrar tecnologías agrícolas israelíes. Vamos a tener con Israel, que mencioné antes, estos sistemas de purificación de agua, y vamos a dar muchas becas para becarios a Israel. De nuevo, todo eso depende de la pandemia, pero espero que en pocos meses ya vamos a estar en una nueva época. Bueno, señor embajador, vamos a un pequeño corte comercial de un minuto y regresamos. Bueno, gracias, señor embajador, por su tiempo. Regresamos con el tema importante. Claro que lo de la cooperación es muchísimo, muy importante, pero hay algo que tiene la curiosidad de los guatemaltecos ahí siempre pendiente, y es el tema de la relación comercial Guatemala-Israel. ¿Cómo nos fue en la balanza comercial de Guatemala e Israel este año? Bueno, todavía no tengo las cifras exactas de 2021, pero en 2020 el intercambio comercial entre los dos países fue alrededor de 36 millones de dólares, 26 millones exportación israelí, 10 millones exportación de Guatemala. Yo, Richard, no me gustan estos números.
No me gustan esos números. Creo que esos números pueden ser mucho más altos. Y por eso hicimos dos cosas. Primero que todo, nosotros reestablecimos la Cámara de Comercio y Turismo Israel-Guatemala. Esta cámara funcionó hace más de 10 años, dejó de funcionar por muchas razones, pero en el último mes de agosto hicimos la apertura de nuevo de esta cámara que ya firmó convenios de cooperación con las cámaras en Israel. Y de nuevo, siempre yo digo eso, nosotros los diplomáticos, los ministros, podemos firmar muchos acuerdos, pero en el final del día lo que es más importante es que hombres de negocios de los dos países se encuentran y hacen negocios. Por eso nosotros esperamos tener, de nuevo, depende de la pandemia, una primera delegación de empresarios israelíes en más de 4 años que no ha estado acá, con la Cámara de Comercio Israel, América Latina en Israel y la Cámara de Comercio acá en Israel, Guatemala, en Guatemala. Y otra cosa, estamos en la fase final de la firma del acuerdo de libre comercio entre los dos países. Este acuerdo, lamentablemente, la pandemia no ayudó mucho en eso, porque cuando empezó la pandemia ya no podrían llegar delegaciones. Ustedes saben, un tratado TLC dura mucho tiempo para negociar, y en la pandemia duró mucho más porque es por Zoom, 8 horas de diferencia, etcétera. Espero que una vez las circunstancias permiten, vamos a tener acá, será o en febrero o en marzo, la delegación israelí, y será la última ronda de negociaciones, y en el mediano de este año 2022 podamos firmar el acuerdo. No necesito explicar aquí, un TLC es algo que va a apoyar, va a dar muchas ventajas al exportador y importador guatemalteco, si hacemos comparación a sus homólogos de El Salvador, de Honduras, de Costa Rica y de otros países que no tenemos TLC con ellos. Y la decisión de firmar un TLC es pura por las excelentes relaciones de amistad entre los dos países, el hecho que la Embajada de Guatemala se encuentra en nuestra capital, Jerusalén, y esa fue una decisión entre muchas decisiones de fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales, y espero, Richard, que en las cifras de 2022, después de la firma del TLC, serán mucho más altos. Algo interesante que hemos visto en las redes sociales y en las noticias es el manejo de la pandemia. Cuéntenos cómo está la situación en Israel. A veces hay noticias un poco preocupantes, pero recientemente vimos la declaración de algunos médicos israelitas que decían que esta variante Omicron podría ser el fin de la pandemia. Cuéntenos sus comentarios sobre este tema. Sí, mire, puedo decir con mucho orgullo que Israel fue siempre el primero que tenía la vacuna, la primera, la segunda y el esfuerzo, la tercera dosis. Quiero también decir también que nosotros fuimos el primer país en el mundo que donamos vacunas a Guatemala el último mes de febrero, 5,000, pero fuimos los primeros. Bueno, lo que pasa es que ahora en Israel empezaron por el Omicron, empezaron con la 4ª vacuna. Por ahora es solamente para personas enfermas y personas mayores de 60 años. Pero quiero decir algo sobre este Omicron. Estamos en estos días en Israel con 12,000, 15,000, 20,000 cada día. Pero no es algo que es diferente de lo que pasa en el mundo. Mira lo que pasa en Estados Unidos o en Europa occidental. Pero los expertos dicen, y bien dijiste, Richard, los expertos dicen que esta ola no es grave. O sea, en todo Israel, hoy en día tenemos no más de 100 enfermos, ¿cómo se dice? Grave. No más de 100. Y estamos país de 9.5 millones de habitantes, no más de 100. O sea, este Omicron es muy contagioso, pero no es tan grave como la Delta o los últimos. Entonces,
En Israel se calcula que en 3, 4 semanas máximo vamos a estar después del Omicron. Y si no llega, yo no soy una profeta, no sé, si no llega un nuevo variante, nadie sabe. Pero si no llega un nuevo variante, podemos decir en el mes de febrero que estamos después de la pandemia. Quiero decir algo sobre la cooperación en la pandemia. Aparte de las 5,000 dosis que donamos y lo que donamos también, 2 ventiladores al Ministerio de Salud y muchas mascarillas y equipos de protección personal, nosotros también apoyamos en cooperación, en capacitaciones virtuales. En temas que tienen que ver con la pandemia, trabajamos mucho este año 2021 con el Ministerio de Salud y con los hospitales, trabajar con sus homólogos israelíes. Hay mucho ruido, pero espero que me escuchan. Así que vamos a esperar, vamos a orar que este año 2022 será el fin de esta pandemia. Bueno, señor embajador, solo para terminar acá, un comentario. Situación geopolítica de Israel. Vemos que se han calmado las aguas, que todo está mucho más tranquilo. ¿Qué me comenta? La situación geopolítica en Israel. Sí. Bueno, estamos conmemorando o celebrando, mejor dicho, en estos días 1 año de la firma de los acuerdos de Abraham. Los acuerdos que Israel firmó con Marruecos, los Emiratos y Bahrein. Tú sabes, Richard, siempre dijeron que Israel no puede firmar acuerdos de paz con los países árabes hasta que el conflicto con los palestinos termina. Y mira qué pasó. El conflicto con los palestinos continúa, pero los países árabes entendieron que la amenaza real, la amenaza verdadera en el Medio Oriente es Irán, no es Israel. Y esos países, por supuesto, países en el Golfo Pérsico, decidieron establecer relaciones diplomáticas con Israel, relaciones de cooperación, relaciones tecnológicas, comercio, turismo y mucho, mucho más. Y por supuesto con Marruecos, y puedo decir que mi amigo aquí, Tariq, el embajador de Marruecos en Guatemala, ahora somos muy, muy buenos amigos y hablamos mucho sobre la situación entre nuestros 12 países. Y yo espero que en 2022 vamos a tener más países árabes que van a estrechar relaciones con Israel. Tenemos en Israel un nuevo gobierno, relativamente nuevo, gobierno de unidad nacional, de la derecha, centro, izquierda, partido árabe, partidos religiosos, y ese es algo muy bonito, primera vez que tenemos eso, y espero que este gobierno va a durar mucho tiempo, porque tenemos muchos proyectos y muchas cosas positivas para hacer estos próximos años. Bueno, señor embajador, muchísimas gracias por su participación acá en Conexión GT. Estamos muy agradecidos por su deferencia de dar la primera entrevista del año acá. Natanya Cohen está con nosotros, embajador de Israel, quien dio sus primeras declaraciones en el 2022 para la Red Noticias Radio Televisión. Soy Richard Shaw, muchas gracias, señor embajador. Vamos a un corte comercial y regresamos. Gracias señor embajador.